Ya. Bueno, en la clase anterior vimos las características del acero como complemento para el hormigón, para permitir formar elementos de hormigón armado. Vimos algunas características de cómo funcionan en conjunto, vimos también las propiedades generales del acero de construcción, y después vimos respecto a la secuencia de trabajo para llegar a construir las enferraduras, las etapas de corte, doblado, armado e instalación. Entonces, como ya sabemos un poco en qué consisten los elementos de hormigón armado, y esta unidad está enfocada al acero al principio del semestre, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos interpretar los planos para obtener los detalles de fabricación y poder ejecutar los elementos de enferradura. Además de eso, también nos va a servir esto para poder hacer los presupuestos de este tipo de elementos, en que tenemos que calcular la cantidad de cada uno de los materiales. Entonces ahora nos vamos a enfocar en el acero primero, cómo calculamos la enferradura para poder hacer las ubicaciones y para poder hacer los procesos de ejecución. Entonces vamos a partir con algunas cosas que tienen que ver con la interpretación de estos planos, específicamente en los planos de estructuras de elementos de hormigón armado. Entonces, normalmente, los planos de estructura hay ciertas recomendaciones para poder analizarlo, y para eso los vamos a separar en distintos tipos de planos. Un primer grupo son los planos de conjunto, que muestran una imagen general de los elementos dentro de una edificación, por ejemplo. Y los planos de detalle, que son los que detallan cada uno de los componentes. En los planos de estructura, en ambos casos, lo que dice acá el texto, es que muchas de las cosas que se dibujan en la parte de los detalles son esquemáticas. Entonces, en estos planos a nosotros nos va a prevalecer la información que esté acotada, más que el hecho de que estén dibujados a escala o no. Los planos de conjunto siempre están a escala, y eso podemos llegar a sacar dimensiones usando un escalímetro, por ejemplo. Pero los planos de detalle son representaciones, son esquemas generales. Y eso ya no está en escala, por lo tanto hay que guiarse por las cotas que están escritas en los planos. A eso se refiere el primer párrafo cuando dice que el criterio es que la cota prima sobre la escala. ¿Ya? Entonces, para poder ir ordenándonos en cómo nosotros sacamos información de manera precisa desde los planos, eh, es importante hacer una secuencia de lectura de planos. En las fotografías que veíamos en la clase anterior, por ejemplo, veíamos que las enferraduras son muchas barras que están dispuestas dentro de los elementos de hormigón armado. Entonces es importante para poder ubicar, por ejemplo, toda la enferradura de una obra, aunque sea chica, en mucha cantidad de enferradura, de distintos diámetros, de distintos largos. Por lo tanto, hay que tener un proceso bien ordenado para recopilar los datos. El primer paso para eso es poder estudiar e interpretar los planos de estructura. Entonces vamos a partir con los planos de conjunto. Los planos de conjunto, como les digo, muestran distintos elementos por ejemplo, en una planta de un piso, y también puede ser en una elevación o en un corte. Y ahí muestra los distintos elementos que pueden haber. Por ejemplo, si una planta de fundaciones, va a mostrar todos los elementos que forman el conjunto de las fundaciones de la casa. Algunas pueden ser aisladas, otras pueden ser corridas, pueden ser de distintas formas, de distintas dimensiones. Entonces hay un plano general que muestra esa información. Y después hay que analizar los otros planos que son los de detalle. Entonces los planos de conjunto, dice acá, son los planos de planta, y los planos de planta están separados.
las plantas van a estar separadas, por ejemplo, en fundaciones. Va a haber una planta especial que muestra solamente las fundaciones. Van a haber plantas de estructura por piso. Eso quiere decir que en cada piso, si es de más de un piso, va a haber una planta de estructura. También hay plantas de losa. Y hay otros tipos de plantas de estructuras que no forman necesariamente parte del hormigón armado, como las plantas de estructura de techumbre. Esa es la otra planta de los planos de estructura. Acá no se los coloqué porque vamos a hablar del tema de hormigón armado. Además de las plantas, para ver las dimensiones de la edificación respecto a las alturas que tiene, también hay planos de conjunto de elevaciones y planos de corte donde sean necesarios. Dependiendo de la complejidad de la obra, van a haber distintos planos de corte. Y además, por ejemplo, en los edificios o en edificaciones que son completas de hormigón armado, van a haber elevaciones por eje. Eso quiere decir que en cada uno de los ejes estructurales va a haber una elevación de ese elemento que lo va a mostrar completo, como un conjunto. Y después están los planos de detalle. Los planos de detalle normalmente son cortes de detalle de la enferradura y de la forma, ¿ya? La forma tiene que ver con las dimensiones del elemento terminado. Y el detalle de enferradura es la enferradura que lleva adentro. Y también van a haber vistas ampliadas en algunas zonas en que son muy complejas las uniones de enferradura. Por ejemplo, donde se junta a lo mejor un pilar con varias vigas en un solo nudo. Ahí puede que salga una vista ampliada de esa zona para poder mostrar toda la enferradura y cómo se dobla. Bueno, eso lo vamos a ir analizando usando ejemplos de distintos elementos y vamos a ir paso por paso, ahí se va a ir aclarando un poco la secuencia. Entonces, ya las definiciones, los planos de conjunto, van a incluir, de acuerdo a lo que les dije, la información necesaria para ubicar los elementos de la estructura. Acuérdense de introducción a la construcción, los elementos estructurales pueden ser las fundaciones, los pilares, los sobrecimientos, siguiendo hacia arriba las vigas o cadenas, los dinteles, las losas de entrepiso. Esos son elementos estructurales. Entonces el plano de conjunto va a mostrar la ubicación de esos elementos, con cotas, todo acotado respecto a los ejes, por ejemplo, y va a agregar, además del dibujo, una nomenclatura de qué es lo que está mostrando el dibujo. Normalmente esa nomenclatura es una abreviación del elemento que está dibujado. Por ejemplo, si en una planta hay varios tipos de pilares, lo más probable es que le coloquen la letra P, que representa o abrevia el pilar, y un número para cada tipo de pilar distinto. Y así para todos los elementos. Ahí hay algunos ejemplos de qué significan las abreviaciones que vamos a encontrar cuando veamos un plano de estructuras de hormigón armado. También depende de la forma de que se dibuje, no es necesariamente exactamente igual a esto, pueden ser distintas variaciones. Pero se entiende porque se complementa la imagen con el símbolo, con la nomenclatura, digamos. Por ejemplo, aquí hay una viga, la B es una viga, el 1 el tipo de la viga, pensando en que puede haber más de un tipo de viga en una edificación. Estos dos números son las dimensiones, y cuando va la letra B sola, significa que es una viga normal. En este caso, aquí al lado está escrito lo que significa. Esta abreviación B1 de 20 por 30 significa que es una viga normal del tipo 1, 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. A medida que vayamos viendo ejemplos de los planos, vamos a ir mostrando dónde van estos elementos. Por ejemplo, esta otra abreviación, la segunda dice BF, se refiere a una viga de fundación.
Ya, las vigas de fundación forman parte de las fundaciones de la obra y son elementos que unen dos fundaciones o dos zapatas, por ejemplo. No necesariamente es lo mismo que un sobrecimiento. Tienen distintas funciones estructurales. Y el resto son las dos dimensiones, igual que en el caso anterior. Esta es una viga invertida, con las dimensiones, 20 centímetros de... Siempre el primer número es el ancho y el segundo es la altura. Esta otra significa muro, hormigón armado, etc. Y esta es para una losa. Vamos a ver ejemplos de cada uno y ahí los vamos a poder explicar más detenidamente. Entonces la idea en este momento es que estos planos son vistas generales de la planta completa, si es que es una planta. Por lo tanto, lo que muestran estos planos es la ubicación de los distintos elementos. No necesariamente van a tener dibujados todos los detalles de enferradura, porque la escala todavía es muy grande, ¿ya? O sea, no está lo suficientemente ampliado. Entonces no alcanzan a dibujarse todas las enferraduras de manera clara. Por eso dice acá que en estos planos no se muestran detalladamente las enferraduras, ni la forma de las barras. ¿Ya? Esa información sí se indica en los planos de detalle. Por lo tanto, la secuencia, cuando uno se encuentra con un plano y empieza a analizarlo, es empezar a analizar un plano de conjunto primero. Hay distintos tipos de planos de conjunto. Lo lógico es primero empezar a analizar la planta de fundaciones y ahí ir subiendo. En este ejemplo que está acá es una planta de estructura. No se muestra la fundación, eso está en otra planta, pero es un ejemplo de qué muestra un plano de conjunto. Entonces la definición que veíamos recién decía que el plano conjunto, lo principal que tiene es mostrar la ubicación y la geometría de cada uno de los elementos puestas en el conjunto de la obra, digamos. En este caso, si al parecer este es un estanque, es una planta de estructura del estanque. Entonces, en esta planta de estructura lo que muestra es la ubicación de los distintos elementos, con sus respectivas cotas. ¿Ya? Eso está a escala. Las cotas están a escala y el dibujo del perímetro de los elementos también está a escala. Entonces, primero uno analiza el conjunto y tiene que empezar a ver de qué cosas está formado este conjunto. En este ejemplo, por ejemplo, hay nomenclaturas, escrituras, que complementan la información gráfica. A este lado dice M402, significa que es un muro de hormigón armado. El 402 es es un número que le dan los que dibujan el plano, para identificar algunas características comunes de ese muro respecto a otro muro, por ejemplo. O sea, este muro tiene número 402, este muro el 404, este muro no tiene puesto el nombre. Y como les decía, la enferradura que está dibujada en el plano de conjunto solamente es referencial, porque no están todos los detalles que nos permitan fabricar esa enferradura, sino que es la ubicación general y algunas escrituras que complementan la información. Esta es una planta de estructura y está mostrando también las vigas que hay en la parte superior del elemento. Vamos a ver también un poquito más adelante, hay otro ejemplo más detallado. Que aquí hay una diferencia entre las plantas de estructuras y las plantas de arquitectura. Eh, Ustedes saben que la planta de arquitectura es como si uno hiciera un corte a 1,20 m, 1,50 m del suelo, para que se vean las ventanas y los vanos de las ventanas, y se mira hacia abajo en los cortes, en las plantas de arquitectura. Las plantas de estructura son distintas. La única que se mira hacia abajo es la planta de fundaciones. Pero en el caso de este ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, esto se denomina como una planta de estructura.
significa que es la planta que corresponde a cierto piso. Si tuviera varios pisos, vamos a suponer que como esta en todos lados dice viga 420, se refiere a que el 400 del cuarto piso, por ejemplo. Que es una de las cosas típicas que hacen los ingenieros, que le colocan aquí en el número del muro, el 4 del 400 significa cuarto piso. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la arquitectura, esta planta es como si estuviera pasando un plano horizontal, un corte horizontal, separado del suelo 1,50 m más o menos, y está mirado hacia arriba, o sea, está mostrando las cosas que hay sobre el corte. Eso quiere decir que en esta lámina lo que se está viendo son los muros, estos elementos que son también muros. Aquí hay un vacío que podría ser una ventana, pero lo que está mostrando aquí como B421 es la viga que está en la parte de arriba. O sea, está mirando hacia el cielo la planta. No sé si me entendieron esa diferencia respecto a los planos de arquitectura, que es importante para poder entender estos planos. O sea, si Sí, profe, sí se entiende. yo tengo la planta de estructura del primer piso, yo lo que estoy viendo es todo lo que está cortado y lo que está puesto arriba en el cielo. Por eso aquí se pueden ver las vigas, que estarían en el cielo de este piso. Y aquí hay algunos detalles respecto es como una especie de ejercicio respecto al plano anterior, que dice que en la imagen anterior se tiene lo siguiente, que esta que dice B420, 30 por 40, que sería esa, lo que significa es que una viga, podría ser que estuviera en el cuarto piso, es la viga 420, el tipo de viga, 30 centímetros de ancho y 40 centímetros de altura. Aquí ya empiezan a aparecer algunas. Hay veces que los planos de conjunto no llevan ninguno de estos numeritos chicos que están acá, porque lo ponen en los planos de detalle, pero en este caso sí lo agregaron. Y aquí ya hay algunas escrituras que tienen que ver con los tipos de enferradura que conforman los elementos. Esto que está acá corresponde a una descripción de la enferradura que hay en la viga, que significa que en la parte de arriba de la viga y en la parte de abajo hay 3 fierros de 18 milímetros de diámetro que están puestos hacia lo largo y que tiene estribos de 8 milímetros separados cada 20 centímetros. O sea, estas son ya indicaciones de cómo se tiene que hacer la enferradura. Como es una planta, si nosotros vemos el muro, sabemos que este es un muro que está cortado, está visto en planta, y que adentro tiene esta enferradura. Tiene enferradura de 10 milímetros separada cada 20 vertical, esos serían esos puntitos, y la enferradura horizontal está formada, la malla del muro está formada por enferradura de 10 milímetros separada cada 15 centímetros. Pero de esta lámina no podemos saber todavía la altura del muro. Es necesario complementarla viendo las elevaciones o los cortes. Y ahí podremos calcular los largos que tienen esta enferradura. Hay algunas cosas que se pueden sacar de la planta, pero hay que ir a complementarla con los detalles. Por ejemplo, en esta viga, a pesar de que indica que los estribos son de 8 milímetros, no aparece el detalle del estribo. Eso viene en otro plano, en los planos de detalle. La otra cosa que dice esta diapositiva es básicamente lo mismo, ustedes la pueden ver después, qué significa el símbolo. Está escrito el símbolo y aquí está escrito lo que significa cada símbolo. Dependiendo si es viga, este es muro 402, muro 404 y este es un pilar 414 de 30 por 60. ¿De qué está formada esa enferradura? El pilar 414 de 30 por 60, este que está aquí, ese, ahí se forma un pilar dentro de la enferradura.
Y ese pilar va a estar formado de 30 por 60, o sea, de 30 centímetros de ancho y llega hasta acá, a pesar de que ahí no está la cota, está puesta por allá arriba. Aquí falta la cota. 30 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo, es lo que significa eso. Está formado por 6 fierros principales, esa es la armadura principal, de 22 milímetros de diámetro, que serían esos 1, 2, 3, 4, esos 6 fierros, son de 22 milímetros de diámetro. Y el estribo, que está aquí adentro, que es un esquema nomás, estos dibujos de los estribos de la enferradura ya no están a escala. Tampoco conviene contarlos, porque puede que no estén a escala. Entonces aquí no hay que contarlos, sino que hay que calcular cuántas barras caben. Y el detalle del estribo, como les digo, todavía no lo podemos fabricar porque no sabemos los largos parciales y los dobleces que tiene que tener. Aquí hay otra imagen de un plano de conjunto. En este caso, aquí abajo alcanza a salir no sé si lo alcanzan a leer esta parte de abajo de la pantalla. En este caso, un plano de losa, un plano esquemático de la losa, que indica el nombre de la losa, el L506, el nombre de la losa, el 18 del espesor de la losa. Y estos son los tipos de enferradura que lleva en esta dirección, y los que están en la otra dirección no están indicados porque son de repartición. Normalmente hay una nota al lado que dice los diámetros. Entonces, cuando ya queremos analizar la losa, partimos mirando el plano conjunto y después tenemos que ir a buscar los planos de detalle. En los planos de losa hay varias formas distintas en que los dibujantes muestran la enferradura en los planos. Esta es una de las más simples, pero no es muy clara, que indica la enferradura que va en distintas direcciones. Por ejemplo, aquí dice que toda la enferradura que va en esta dirección, así horizontal, son barras de 12 milímetros que están separadas cada 20 centímetros. Y en esta otra dirección se colocan barras de 12 milímetros, también separadas a 20 centímetros. En esta dirección y en esa dirección. Y ahí se forma una malla. Hay distintas formas, y vamos a ver a lo mejor en los ejemplos que vienen después, que hay distintas formas de mostrar la enferradura de losa, y esa es una de las que son un poquito más complicadas de ubicar que otros elementos. Ahora, la información que veíamos antes se complementa con planos de detalle. Aquí hay hay dos, este es un ejemplo de un plano de detalle. Es la viga que está entre el eje F y bueno, ahí le coloqué el logo encima. No sé si corresponde al mismo ejemplo anterior. Aquí no están puestos los ejes, así que. Una de las formas de mostrar la enferradura de las vigas cuando ya es un detalle, que nosotros en la planta podríamos saber o mirar, que aquí hay una viga, ¿no es cierto? Que va entre ese pilar y este pilar. Hay una viga de hormigón armado. Y más o menos tenemos la indicación de la enferradura, pero normalmente las vigas llevan bastantes fierros más de los que salen ahí. Una de las formas de mostrar el detalle es un tipo de dibujo parecido a este, que aquí ya se muestran los largos parciales, los diámetros y la ubicación en que se colocan las barras. Entonces uno primero analiza el plano conjunto, después busca el número de la viga y se va a buscar al plano de detalles. Y en el plano de detalles está las dimensiones que nos permiten cortar y doblar, y también todos estos datos nos permiten calcular cuántas barras de los distintos diámetros tenemos que ubicar.
Entonces los planos de detalle ya muestran más información. Aquí se muestra toda la información de los elementos que están indicados en las plantas de conjunto. Ahora, acá, a pesar de que estas dos cosas están en el plano de detalle, aquí muestra la viga con toda la enferradura armada, así es como debería quedar después que uno la arma. Pero como todavía se enreda un poco la lectura de esta información, algunos calculistas hacen una vista con la enferradura separada, ¿ya? Con toda la indicación de cada largo parcial. Y eso permite cortar y doblar, ¿no es cierto? Y después se coloca de manera que quede como está mostrado en la figura de arriba. O sea, aquí es como está la viga completa armada, y este es un detalle que está separada cada una de las barras. Siempre en los planos de enferradura está indicado, por ejemplo, en esta barra de arriba, los largos parciales de cada uno de los dobleces. O sea, esta patita mide 30, este número que está acá, 734, es el largo que hay desde ese punto hasta ese punto, y aquí hay otra patita de 30. Lo que muestra en esta parte de arriba, esa es una marca, en 1801, es una marca que hacen algunas personas para cubicar. La mayor parte de los planos no aparece ese número. Lo que sí es importante es que aquí dice que son 2 barras. Esto también puede ser un signo de diámetro, o dos fierros, sí. Puede ser una FE, o 2 barras. Son 2 barras de 18 milímetros de diámetro. Y ese largo es el largo total, que corresponde a la suma de ese largo parcial más 30 da el largo total. Cuando hagamos algunos ejercicios nos vamos a dar cuenta que a nosotros, para cubicar, nos interesa el largo total. Y tenemos que calcular cuántas barras de ese largo total hay. Sumamos todos los largos de todas las barras de 18 milímetros, por ejemplo, y ahí podemos calcular el peso de esa barra. Por eso es necesario el largo total para cubicar. Los largos parciales son para la ejecución, para que nosotros podamos pasársela al maestro y decirle cómo tiene que cortar la barra y cómo tiene que doblarla. Y el enferrador la corta y la dobla. Entonces, para armar esta viga, que es una sola viga, tenemos distintos tipos de fierro. Aquí hay un fierro de 18 milímetros, acá hay fierro de 22 milímetros, fierro de 22 milímetros, fierro de 12 y fierro de 18. Para cubicarlo tenemos que hacer así de detallado para cubicar. Tenemos que sumarlos por separado, separándolos por diámetro. Entonces tenemos que analizar con bastante detalle los planos de enferradura. Ya, aquí hay otro ejemplo. En este caso hay un plano de conjunto, y aquí al lado está otra forma de mostrar el detalle de las vigas. En este caso, aquí son cortes transversales de la viga B101. ¿A dónde está la viga B101? Está puesta aquí, en esta zona, ¿cierto? Entonces nosotros de acá podríamos sacar el largo de la viga. Nos serviría para los largos de las barras, agregando, sí, cómo se unen con el otro elemento. Aquí está dibujado distinto al anterior, pues. O sea, yo le estoy mostrando distintos ejemplos para que vayamos analizando, independiente de la forma de dibujo que tenga el dibujante. Todos los ingenieros tienen distintos dibujantes, no siempre dibujan de la misma manera. Tenemos que irla traduciendo esta cuestión. Esta es la viga 101. Si yo quiero saber, y aquí no tiene ninguna indicación de la enferradura que lleva adentro. Por lo tanto, si yo quiero saber qué enferradura
lleva, tengo que ir a buscar el detalle de la viga B101. Aquí está la viga B101. Y aquí me muestra que son los dos fierros de arriba, el 1801, una marca de ubicación. Para nosotros lo interesante es que esto de aquí abajo dice dos fierros de 18 milímetros de diámetro, que serían S y S, que son longitudinales, y dos fierros de 18 longitudinales, que son los puntitos que van aquí abajo. Y acá está el estribo. El estribo es una barra de 8 milímetros de diámetro que van colocadas cada 20 centímetros. Aquí está acotado en milímetros, por eso le colocó 200. Y aquí está el detalle de la otra viga. La otra viga, que es la que está acá, la viga 100, es de 20 por 60, 20 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto. Normalmente los planos de cálculo de hormigón armado, en el dibujo colocan una línea finita, que es la que está por afuera, que representa las dimensiones del hormigón terminado. Y la enferradura normalmente está dibujada con una línea más gruesa. No necesariamente una línea tan realista como la que sale acá, que se ve el espesor y todo. Puede ser una línea gruesa nomás. Y el resto es la indicación de los diámetros y de más o menos cómo se doblan los elementos. Entonces aquí vamos a echarle una mirada primero a los planos de estructura, de algunas formas típicas que tienen de dibujar los planos de este tipo de elementos. En los ramos anteriores ustedes ya, no sé si en interpretación de planos deben haber visto esto, no sé si me estoy repitiendo a lo mejor con las cosas, pero vale la pena si es que lo vieron antes de hacer este pequeño repaso. O en los otros ramos de construcción, no sé, ¿ya han visto cosas de hormigón armado? No, profe, con usted nomás. Yo ya no me, yo ya no me acuerdo con qué detalle vimos esto cuando tuve clases con ustedes. Ay, con el profe Henry. Profe Henry. ¿En qué ramo vieron con él eso? Parece que era plano. Ah, él hizo interpretación de Nos plano. hizo ver un plano de enfierradura. Ya. Pero la diferencia entre los planos de fundaciones y los planos de arquitectura, más o menos la tienen clara. Sí, profe. Ya, entonces así podemos avanzar un poquito más rápido. Y aquí un ejemplo de cómo se ve un plano de fundaciones. Siempre estos planos están dentro de los planos de detalle en algunos planos de arquitectura lo hacen los arquitectos, pero cuando llega a un edificio, por ejemplo, hay planos distintos de cálculo, que viene solamente la estructura. Por ejemplo, aquí no muestra ningún tabique, ni ninguna puerta, nada de arquitectura, solo la estructura, los elementos estructurales. Entonces, en este caso, se muestran los distintos elementos que forman el conjunto de las fundaciones. Muestra también la posición de los elementos estructurales verticales y la geometría de las fundaciones. Eso quiere decir el ancho y el largo de las fundaciones. Y también muestra la ubicación de los cortes tipo. Estos son cortes tipo. Por ejemplo, hay un corte 1, aquí hay un corte tipo 3, un corte tipo 2, un corte tipo 6, porque deben tener pequeñas diferencias entre un corte y el otro, que no se ven en la planta. Hay que ir a mirarlo al corte para ver qué diferencias pueden haber. Y en el caso de este ejemplo,
No sé si se alcanzan a ver estos numeritos chicos que están acá. Ese que dice NSF ¿Qué se ven? menos 0,80 dice. Y hay varios símbolos. Por ejemplo, aquí hay otro símbolo que representan distintos niveles. Los niveles son las alturas de los elementos. Entonces, primero estudiamos el plano de conjunto y nos hacemos una idea general de qué es lo que muestra. Y ahí tenemos que ver qué cosas son importantes para ir analizando. Esto se va analizando de a poco primero. Uno mira esto y tiene que empezar a identificar los distintos elementos. Como estamos hablando de las fundaciones en este caso son estas dos líneas, ese par de líneas que van por afuera, esa y esa representan el ancho de la fundación. Entonces ya viendo esta lámina, uno puede darse cuenta que las fundaciones son fundaciones corridas en todas partes, no hay fundaciones aisladas, y que los elementos verticales, estructurales, en este caso serían algunos pilares que están dibujados ahí más oscuros, y tenemos dos tipos de muros. Hay un muro que está aquí transparente, digamos, que son dos líneas paralelas, y aquí hay dos líneas paralelas pero que están achuradas. Normalmente estos elementos que están sin achurar son de hormigón armado, y este que está aquí achurado es un muro de otro material, que normalmente es albañilería. ¿Ya? Y eso además va a tener una simbología, en alguna parte del plano va a decir qué significa el achurado. Son dos muros de distinto material. Aquí hay otro pilar, aquí hay otro tipo de pilar, hay varios pilares distintos. Estos muros que tienen puntitos, son muros de hormigón armado. Eh, y hay que ir viendo la simbología del plano para poder interpretarlo. Me parece que estas que están vacías son vanos, son espacios vacíos. Entonces, esa es lo primero que uno mira. Y después, para entenderlo en más detalle, uno se va a buscar la información que está en los cortes tipo. Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo es esta fundación, a partir de la planta, lo que sí es importante de las plantas también, que no se lo había mencionado, es que los calculistas siempre les gusta trabajar colocando los ejes en los planos. ¿Ya? Entonces aquí están dibujados los ejes. Los que están verticales tienen letras y los que están horizontales tienen números. Eso va a depender de cada calculista, pero en este ejemplo es así. Esos números son importantes para poder ubicarse dentro del plano. Cuando es una construcción más grande, por ejemplo, que tiene muchos ejes, de repente tú tienes que decirle al que está construyendo, oye, el pilar que está allá en la esquina, eh, le pasa tal cosa, o hay que agrandarlo 5 centímetros. Entonces te van a empezar a preguntar, pero ¿cuál de todos los pilares? Entonces lo más fácil es decirle el pilar que está justo en el eje 0, perdón, en el eje L con el eje 0. Eso es más preciso, digamos. Estos ejes sirven mucho para eso, para ubicar dónde están los elementos, sirven para trazar, sirven para un montón de cosas distintas. A veces los arquitectos no los ponen, pero los calculistas, los ingenieros siempre los ponen. Ya, entonces vamos viendo qué información podemos sacar de aquí. De aquí podemos sacar primero los ejes que nos permiten trazar. O sea, yo trazo todos estos ejes, los replanteo en terreno. Después yo necesito saber el ancho de las excavaciones. Los anchos están indicados aquí con esta flechita. O sea, esta fundación tiene ese número, me parece que es 80, no lo veo bien claro, o 60, 80 parece que es. El ancho de la fundación. Esta otra fundación parece que es 60. Bueno, un ejemplo, así queda lo mismo. Esta otra también es de 60. Esa también. Son todas del mismo ancho. Entonces ahí uno le entra la duda, ¿por qué si la fundación es de 60 centímetros, aquí hay dos cortes tipo? Algo deben mostrar los cortes tipo, que hacen que esta fundación sea distinta que esta.
Entonces ahí uno tiene que ir haciéndose esas preguntas y contestándose uno mismo, yendo a mirar el plano de detalle. Antes de irme a ver el plano de detalle, sigo viendo qué otra información muestra el plano. Aquí tengo que empezar a pensar qué significa este circulito con esa nomenclatura al lado que dice NPT. Ahí uno al tiro piensa que este es un nivel. Lo que está diciendo es que el nivel de piso terminado está en la cota más 0,3. Y aquí en esta otra triangulito dice NSF. Eso significa que el nivel de sello de fundación, la parte de abajo de la fundación, está en el menos 0,80. Entonces ahí yo ya puedo ir haciéndome una idea que el fondo de la fundación está en el menos 0,8 y la parte de arriba del pavimento está en la más 0,3. Ahí ya tengo 80, tengo 1,20 m de diferencia entre el piso y el fondo de la fundación. ¿Me siguieron ahí más o menos? ¿O fue muy rápido? Oh, estás tú nomás, Juan. ¿Puedo volver a repetirlo, profe? ¿Se escuchó mal o lo dije muy rápido? Es que el celular se me quedó pegado. Sí, algo pasó porque tus compañeros se salió la señal. Lo que les decía es que hay distinta información. Está el ancho de la fundación escrito en esta cota. El ancho, desde esa línea hasta esta otra línea. Y hay distintos cortes tipo. Además está esta simbología, que es un círculo que dice NPT. Eso significa nivel de piso terminado. Del pavimento, por ejemplo, que esté ahí, de un radier normalmente. Y dice que está al nivel más 0,3. Ese es el nivel de referencia del piso. Y aquí en la fundación hay un triangulito chico que dice NSF. Eso significa nivel del sello de la fundación. El sello de la fundación es la parte de abajo del hormigón, donde termina la fundación. Y ese nivel aquí indica que es el menos 0,8. ¿Ya? Estos son alturas, ¿cierto? Respecto a un nivel 0 que está en alguna parte. La parte de abajo de la fundación es la menos 0,8. La parte del pavimento es la más 0,3. Por lo tanto, entre este nivel y este otro nivel hay 1,20 m de diferencia. Vamos a ir a mirarlo al corte tipo para verlo con más claridad. Y ya mucha más información no Profe, puedo... ¿pero se suman o se restan? no, pues se restan. Porque uno es más 0,3 y el otro es menos 0,8. Sí, pues. Tú tienes que ver la diferencia, el más 0,3, tú tienes que restarle menos y el nivel de abajo es menos. O sea, son 2 menos. Y ahí te va a dar 1,20 m. Ah, ya no había visto el 10, ya. Menos con Ahora menos entendí. da menos. Sí, sí, sí. En el corte te va a quedar más claro. Aquí hay un corte. Aquí hay un lote de cortes tipo. Yo no los tengo, no los puse todos. Puse los 3 primeros nomás. Corte 1. El corte 1 va desde aquí hasta allá. Este que baja, hay que ir viendo qué corte es. Al parecer es el 7. Y aquí se transforma de nuevo en 1. Entonces uno va en orden. Uno dice, ya voy a analizar primero el corte 1. Y empieza a buscar en los planos. Y aquí aparece la sección 1. Por suerte aquí en el plano de detalle están puestos los mismas nomenclaturas de la planta. Aquí coloqué la planta al lado para que no nos perdamos, sea más rápido mirarlo. Entonces el corte Ya. 1, que sería por ejemplo este que está aquí, ese, es un corte que pasa por ahí, que si yo lo veo, se ve de esta forma.
En esta parte de la planta dice que el nivel piso terminado es más 0,3. Aquí está, ¿viste? El nivel del piso terminado corresponde a la elevación o a la cota más 0,3. Aquí aparece dibujado un sobrecimiento, que si yo lo miro en planta, son estas dos líneas entre ese punto y ese. En el corte 1, si tú te fijas, pasa por encima de esa zona que está achurada. Ya, así del. Ahora caché cómo estaba, ya. Y aquí que está visto de lado, muestra que lo que está achurado es una albañilería, solo cuando corresponda. Es decir, que cuando hay esté dibujado al achurado, es que hay una albañilería arriba. Y lo que veíamos del nivel de sello, el nivel de sello está acá en la elevación menos 0,8. Aquí está la cota 0. La cota 0 está puesta aquí en este terreno natural. Hay más 0,30 porque está hacia arriba, y hay menos 0,8 porque de aquí para acá hay 0,8. Por lo tanto, la suma de las dos es 1,10 m. Hoy en delante lo sumé mal. Se largó, se largó, se largó. Sí, está lloviendo, ojalá que no se vaya la señal. Ya, entonces, esta es una sección que aclara, entrega más información que complementa lo que está en la planta. Y ahí yo voy armando toda la imagen de cómo funciona todo este conjunto. Ese es el orden. Primero uno ve el plano de conjunto y después se va mirando corte tipo por corte tipo. Aquí, si te fijas, dice 60 centímetros de ancho la zapata, aquí abajo, que corresponde a los mismos 60 que están puestos aquí, que aquí están vistos desde arriba, y aquí están vistos de lado. Y acá, como esto está dibujado a otra escala, ya se pueden colocar los detalles de la enferradura. Aquí están los detalles del sobrecimiento y la altura del sobrecimiento, que es válida solo para el corte 1. El corte 1 se arma con esta enferradura. 2 fierros de 12 aquí arriba, aquí al medio 2 fierros de 8 y 2 fierros de 8, lo anotan una sola vez y colocan 4 fierros de 8. 2 fierros de 12 son esos dos, y aquí está el estribo. Está bueno este detalle porque además colocan aquí al ladito el detalle del estribo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy construyendo esto, yo tengo que calcular cuánto estribo hay en toda la construcción. Y tengo que saber cuántos son para poder mandarle al fierrador y decirle, mira, este es el estribo que tú tienes que doblar. Aquí está el detalle. Este estribo, el largo total de la barra, hay que tener ojo con la unidad en que está dibujado. El largo total aquí dice 147. Son 147 centímetros. Ese es el largo total de la barra. Por lo tanto, uno le dice al enfierrador, mira, tú tenés que hacer, uno saca la cuenta, tenés que hacer 250 estribos, el largo total es 1,47, y tienes que hacerle estos dobleces. Una patita de 9, doblarlo, dejarle una patita, un doblez de 10, por este lado son 55, acá son los mismos 10 porque es rectangular, 55 para arriba, y lo que te sobre te va a formar la otra patita. Entonces ahí el maestro sabe cómo cortarlo y cómo doblarlo. Y uno tiene que sacar la cuenta así de cuántos estribos son, para que él sepa cuántos tiene que doblar. Y ahí hay que ir con cuidado, porque, por ejemplo, aquí donde hay un corte 2, aquí hay un corte 2, ¿viste? Entonces a uno tiene que llamarle la atención, ¿por qué si este elemento en algunas partes es un corte 3 y en otras partes es un corte 2? Me voy a ver el corte 3. ¿Y qué diferencia tiene el corte 3 con el corte 1? Entonces tengo que ir a mirar el corte 3. El corte 3, que está aquí al medio, es este que está aquí abajo. ¿Qué diferencia
ves tú entre este corte, perdón, el corte 2, el corte 3, no sé dónde está. Aquí está el corte 3. ¿Qué diferencia ves tú entre el corte 2 y el corte 3? El estribo, el que sale al lado, ¿cierto? El de 10 por 45, 45, Sí, ese es más delgado. es menos alto, es más bajito, tiene menos altura. Sí, Este es de 45 y el otro de 55. Entonces, viendo el sí. dibujo, esto también es importante. Y, Es y, importante para... y el 30 que sale arriba, ¿de qué es, profe? De donde dice NTN. Este, a ver, ese, NPT, ese, No, más, el de arriba, mire. Suba más. Derecho, derecho, más arriba, más arriba, más arriba. S30, este, un poco más abajo. este, S30. No, 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 tampoco sale abajo. o sea, sale pero está dibujado en otra parte. Esta es una cota. Cuando tiene esas flechas, que es una cota. Significa que es la distancia Ya, que hay entre ese punto y ese. sí, sí, sí. Sí, 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 cacho más o menos el tema de la distancia en un plano. Ya, entonces aquí muestra el terreno natural y dice que del terreno natural hacia arriba hay 30 centímetros. Ah, es como una pendiente. No es la diferencia de altura. Ya, 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 ya. Ahora, lo otro importante es esta cota que está acá. Mira, además hay otra diferencia entre el 2 y el 3, estábamos viendo, que en el caso Ah, del, el 60 y el 50. claro, porque este sobrecimiento, el radier Mm, pasa por arriba es de 10. y pasa por encima, ¿cachai? Y en Y este es de otro 10. caso, el sobrecimiento llega más arriba porque llega hasta la parte de arriba del radier. Es por una razón constructiva, no eso por un, ¿ya? Pero son distintos. Si uno cubica los hormigones, por ejemplo, uno tiene que cubicar separado este sobrecimiento de ese, porque este es más alto. Entonces esos detalles se ven solamente en estos dibujos de detalle. Y hay que analizar todo eso. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, la sección, el corte tipo 2 va con un estribo de esa forma, que el largo total es 127. Y la sección 3 va con un estribo de esta forma, que el largo total es 1,47. Es más largo, ¿cierto? Que el 1,27. Entonces, si yo me voy para la planta, tengo que ver desde dónde hasta dónde. Porque este elemento de hormigón tiene estribos en todo el largo. Pero aquí donde está el corte 3, como vimos en el detalle, desde este punto hasta aquí es válido el corte 3. Y el sobrecimiento es más alto y el estribo es más largo. Aquí se achica, el sobrecimiento está más chico en estas partes porque corresponde al vano de una puerta. Aquí hay albañilería, aquí está el espacio de la puerta, aquí hay otro muro de hormigón, por lo tanto aquí debería volver a ser corte tipo 2. ¿Te fijáis? El corte tipo 2 está pasando por estos espacios vacíos donde hay una puerta. Por eso este corte 2 también se repite aquí. Significa que si yo quiero calcular los estribos, en todas partes donde esté el corte 2, yo ya sé que tengo que hacer estribos de 127 centímetros. Como están cada 20 centímetros, yo lo que hago es calcular. Si este vano mide 1 metro, por ejemplo, me entran 5 estribos de esto. En este otro espacio tengo que medir cuánto mide de aquí hasta aquí. Parece que es un poquito más largo. Entonces a lo mejor aquí me entran 6 estribos de estos. Entonces ahí ya tengo 11. Y así tengo que ir viendo, tengo que poder saber cuántos estribos de estos tengo que fabricar y cuántos estribos del corte 3 tengo que fabricar. Más adelante vamos a hacer ejercicios de ubicaciones. Aquí todavía estoy explicándole
qué información se saca del plano de conjunto y qué información se saca de los planos de detalle. Ya, y aquí hay algunas notas, como para que cuando las estén leyendo eh, puedan ver cómo se analizan los detalles. Por ejemplo, en esta nota, pucha, dice ahí que es interesante que en este ejemplo, a partir de los detalles de la planta, podemos obtener información necesaria para hacer el presupuesto y también para poder construirlo. Por ejemplo, dice aquí en la sección 2, la que está aquí al lado, esa, se muestra un sobrecimiento, ese, que es de menor altura, porque el radier pasa por encima. Ese, está dibujado por encima. A diferencia de los otros sobrecimientos, que el radier llega por el lado. Todos los radieres están a la misma altura, ¿eh? Todos están en el nivel más 0,30. El de acá, más 0,30, más 0,30. Todos los niveles, todos los radieres, perdón, están a la misma altura. La única diferencia es que donde está la sección 2, el sobrecimiento es de 50. Y en todas las otras partes es de 60. De 60, de 60. Eso es una cosa interesante que podemos sacar de los cortes. Y ahí después hay que ir viendo por qué, y hay que ir estudiando por qué razón se da eso. Otra diferencia que no está escrita aquí, por ejemplo, que en la sección 1 es cuando está el radier adentro, y este sobrecimiento, el lado de afuera del sobrecimiento, está para afuera de la construcción, da contra el terreno natural. En cambio, en la sección 1 hay radier por los dos lados, y en la sección 3 también hay radier por los dos lados. Eso quiere decir que este sobrecimiento son los sobrecimientos interiores, y este sobrecimiento que está aquí es el sobrecimiento perimetral, porque para un lado está el interior de la casa, y por el otro lado está la parte de afuera, que es terreno natural. Y así hay que ir sacando, a medida que uno va estudiando los planos, se le va aclarando la imagen de cómo es el edificio en todos sus detalles. Ya, en estos cortes tipos, para ir en orden, además dice que se muestra el detalle de la fundación, se muestra la geometría que tiene la fundación. La geometría quiere decir las dimensiones. Aquí se muestra el alto y el ancho de la fundación. Se muestra también en este caso el emplantillado, que es esa capa de hormigón pobre que sirve de base, también con su espesor, 5 centímetros de emplantillado, y que es un poco más ancho que la zapata. Uno le puede dejar 10 centímetros para cada lado, porque eso ayuda a trazar después, ¿cierto? Eso no es un elemento estructural, es solamente para separar la fundación del terreno natural, para tener una superficie plana. El nivel de sello de fundación está aquí, siempre corresponde a la parte de abajo del hormigón de la fundación. Independiente que para abajo pueda haber emplantillado de cualquier espesor, el nivel de sello es la parte de abajo de la fundación, nivel de sello de fundación. Y además dice acá que muestra las enfierraduras del sobrecimiento. En este ejemplo, solamente el sobrecimiento lleva enfierradura. Hay otros tipos de fundaciones en que la fundación también tiene enfierradura aquí abajo. En este caso no es así por el diseño. Y en el sobrecimiento, si nosotros queremos analizar esa enfierradura, lo que está escrito aquí, para que es lo mismo que les conté delante, muestra que las armaduras principales, acuérdense que en la clase anterior hicimos una diferencia entre las enfierraduras principales y las enfierraduras secundarias, y los estribos, que eran distintos tipos de enfierraduras. En este ejemplo, las armaduras principales son 2 barras de 12 en la parte superior, que serían esas que están dibujadas aquí arriba,
que están aquí escritos, 2 barras de 12 milímetros, y 2 barras de 12 milímetros en la parte inferior. Esas son las enferraduras principales. Y al medio hay estas 4 barras de 8 milímetros de diámetro, que serían barras secundarias. Y lo que termina de armar el conjunto de la enferradura es el estribo, que sería ese detalle. Y el plano de detalle ya me muestra, como les decía recién, todos los detalles de cómo se dobla y cómo se corta. Y el largo total de la barra, que en este caso es de 8 milímetros de diámetro. Y están separados cada 20 centímetros. Esa información también es importante, porque ese número es el que nos permite calcular cuántos estribos van. Y aquí está escrito en el texto: el número de estribos se calcula dividiendo el largo dividido por la distancia o la separación entre los estribos. Aquí hay un ejemplo, es distinto al que les mencioné antes. Por ejemplo, dice, si el sobrecimiento midiera 4 metros de largo y los estribos están separados cada 20 centímetros, uno tiene que calcular cuántos estribos caben. ¿Cómo se hace eso? Uno coloca el largo total, que son 4 metros, dividido por 0,2 metros, que son 20 centímetros, se colocan en la misma unidad, por eso este dice 4 y este dice 0,2. Están los dos en metros. 4 metros dividido por 0,2 metros. El 0,2 es la separación entre los estribos. Eso me da 20 espacios. Pero como a mí me interesa el estribo, no el espacio, siempre tengo que agregarle 1. Por lo tanto, yo aquí tengo que hacer, para los 4 metros de largo de viga, 21 estribos. ¿Ya? Y ahí uno puede sacar cuántos estribos hay que construir. Entonces, después que uno termina de analizar todo lo que vimos ahora, es el análisis de la pura planta de fundaciones. Aquí, como no tenemos enferradura en la fundación, aquí adentro, lo único que tenemos que analizar respecto a la enferradura es poder calcular cuántas barras se necesitan para armar todos los sobrecimientos. Cuántas barras de 22, cuántas barras de 8 y cuántas barras de 8 también para hacer los estribos. Y hasta ahí estamos listos con las fundaciones. Pero después de eso tenemos que seguir analizando lo que pasa hacia arriba, con los elementos verticales. ¿Ya? Con todos esos elementos que salen dibujados aquí como pilares, que todavía no sabemos las alturas que tienen, ni el detalle de los pilares. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar los planos de detalle de pilares, por ejemplo. Pero parece que toda esta clase, casi toda la tengo para las fundaciones, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo que estamos analizando, ahí ya podríamos, de la misma forma que ya lo hicimos, seguir analizando todos los sobrecimientos, usando los distintos planos de corte tipo y las plantas, y calcular cuántos fierros de cada diámetro se necesitan. Ese es un tipo de fundación. Hay montones de tipos distintos de fundaciones. Entonces nos vamos a encontrar con distintas situaciones en cada obra. Pero el orden en que se analizan los planos es el mismo. Primero plano de conjunto, uno se hace la idea de las dimensiones, de los distintos niveles, de dónde están los elementos, y después se analizan los planos de detalle. Aquí hay otro ejemplo de fundación. No, es distinto que el anterior. En esta figura, lo que se muestra es al parecer, una fundación aislada que corresponde a la base de un pilar. Entonces uno tiene que empezar a leer todo lo que dice el plano.
Aquí arriba dice pilar metálico, PM, según planta, que es ese dibujo que está ahí, que está puesto arriba de una placa de anclaje. Tiene unos pernos de anclaje aquí, que son esos tres. Barras de anclaje, que es un acero especial, por eso tiene esas letras tan raras, que miden 80 centímetros. Y la enferradura de la fundación, en este caso, esta fundación está formada por una zapata aislada, que está aquí abajo, que tiene 1,30 m de ancho. La otra dimensión la tendríamos que ir a ver a la planta, donde esté dibujada desde arriba. Tiene 50 centímetros de alto la fundación, y tiene esta enferradura dentro. En este caso, la fundación, la zapata, está armada, tiene enferradura. Y aquí hay otra nomenclatura de enferradura, que es esa letra M, que significa que es una malla. Una malla de 8 a 20. Significa que tiene fierros en esta dirección y tiene otros fierros que van longitudinales, que serían los puntitos que se ven ahí. Y en las dos direcciones, fierro de 8 separado cada 20 centímetros. Hay una malla por aquí arriba y hay otra malla debajo de la fundación. Eso es lo que muestra el plano. Además muestra que arriba de la zapata hay un pequeño pedestal, que es este cuadrado que está aquí, rectángulo, perdón, que tiene 45 centímetros de alto, 34 centímetros de ancho, y la otra dimensión yo creo que es cuadrada, habría que verla en la planta, y que está armado con fierros verticales, que están dibujados aquí, ese, este y ese, que aquí dice que son 3 más 3 fierros. Aquí los dibujantes colocan una F o un símbolo que significa diámetro. Se lee como que son 3 más 3 fierros de 16 milímetros de diámetro. ¿Por qué son 3? Aquí hay 1, 2, 3, y hay otros 3 que están más atrás, que no alcanzan a verse. En esta, porque está un corte, ¿cierto? Eso significa que hay 6 fierros verticales de 16 milímetros de diámetro y que hay estribos que están indicados aquí, en esa zona, que son de 8 milímetros de diámetro y que están separados cada 20 centímetros. Seguramente tiene el detalle del estribo en otra parte del plano, que aquí no lo puse. Entonces aquí es otra forma de armar fundaciones. Si ustedes se fijan, la malla de aquí abajo, esta, tiene un diámetro de 10 milímetros, y la malla de arriba es un diámetro de 8 milímetros. Por lo tanto, al enferrador yo le tengo que decir cuántas de cada una son. O hay que sacarlas del plano, que son de distintos diámetros. Cuando uno estudia los planos de enferradura, hay que poner harta atención en los diámetros y en los largos, porque hay que ubicarlos por separado. Y son tantos kilos de fierro de cada uno, que si yo me equivoco, harta plata, digamos. Bueno, eso que les conté es lo mismo que está escrito aquí, para que no tener que leerlo o no. Entonces, esta parte de abajo es importante. Para efectos de cubicación, ¿ya? Cubicación es cuando yo tengo que contar y calcular cuántos kilos de fierro de 12, cuántos kilos de fierro de 8, cuántos kilos de fierro de 20. ¿Ya? Eso es cubicar. Para efectos de cubicar, Profe, sí, sí, dime. ¿cuándo vamos a empezar a cubicar? La otra clase yo creo, Ya. ¿Pero de planos? sí. Ya, ok. Vamos a ir haciendo ejemplos por tipos de planos. Ya, Entonces, profe. para efectos de ubicación y para hacer los cortes de la enferradura, estoy hablando aquí, no de los cortes del plano. En este caso, faltan más detalles, por ejemplo, cómo se doblan los estribos, que deben estar en otra parte del plano, no están aquí en esta imagen.
Entonces de aquí en adelante les puse distintos tipos de plano para que vayan viendo que la forma de dibujo incluso va cambiando de un proyectista a otro. Aquí hay otra planta, que es un ejemplo que saqué de internet. No es un plano que yo tenga guardado, a pesar de que tengo hartos planos de obras distintas de hormigón que podemos usar para los ejercicios. Incluso estos mismos los podríamos calcular. Entonces, en este caso, el plano de conjunto está aquí arriba, que es un plano de fundaciones. Están los planos de detalle de los distintos elementos. Aquí hay una zapata especial, una columna C1 de 25 por 25, que deben ser esos cuadrados que se ven ahí más negros. Aquí hay una viga, una BC, que correspondería a una viga que va entre fundación y fundación, que son las que están aquí entre medio, esa, etc. Aquí hay un corte más o menos de cómo se cruzan las enferraduras. Eso también es importante porque después tenemos que considerar los dobleces y los traslapos necesarios para unir las enferraduras, que se puede explicar después. Y en este plano hay unas vistas que están dibujadas aquí en isométrica. No es muy común encontrarse con estos detalles en obra. Ahora que se está dibujando en Revit, por ejemplo, que trabaja en 3D, puede que llegue a ser más común que se entreguen los detalles así, que son mucho más claros, y se puede observar mejor. Aquí está mostrada solamente la enferradura. Y lo que busca es aclarar un poco cómo se hacen los cruces de la enferradura. Que aquí se cruzan distintos elementos. Aquí abajo están las mallas, esto está en perspectiva. Aquí abajo está la malla que va abajo en la fundación, la enferradura de la columna, y las enferraduras de las vigas de fundación o sobrecimiento, cómo se cruzan. Son cruces en distintas partes. Aquí se cruzan dos vigas con una columna, debe ser esta aquí al medio. Y aquí está esta que está aquí es una zapata especial, una zapata Z1, que se da en la esquina, en que el pilar no está centrado, está puesto en una esquina de la zapata, que también es algo especial, no es muy común. Entonces, los planos siempre van a ser distintos unos de otros. Lo importante es que uno tenga el criterio de cómo analizarlo. Primero uno le da la vuelta al plano de conjunto y después se va viendo zona por zona qué detalle corresponde a esto, lo tengo que ir a buscar y analizo el detalle. Ese es el orden lógico. También conviene echarle una leída a estos textos, porque de repente colocan los calculistas algunas notas que tienen que ver con la enferradura. Este es de otro país porque por ejemplo, aquí las menciones que hace a las normas son de otro país. Norma de diseño sismo resistente E030, eso es de otro país. A lo mejor es de España, no sé de dónde será. Acuérdense que las normas chilenas dicen NSH, así que este plano es quizás de dónde. Aquí hay varias, esta imagen la coloqué porque al final, cuando uno trabaja con los planos normales son de este tipo. Están todas las cosas en planta, hay que ir viéndolas en un detalle, viéndolas en otro, y uno tiene que imaginarse cómo son las uniones. Y eso después, con un poco de práctica, uno lo puede hacer mentalmente. Esto que está acá es una imagen hecha especialmente como un fin pedagógico. No está a este nivel de detalle en los planos de construcción. La puse así porque aquí ya se empieza a notar que al final, cuando uno arma la enferradura, hay zonas que quedan muy llenas de fierro, que hay que colocarlos de una manera ordenada, para que estas zonas, que son las más delicadas, porque es donde se juntan los esfuerzos de distintos elementos, normalmente son las que más trabajan dentro de la estructura. Por lo tanto, hacer estos nudos de manera ordenada es imprescindible para que la cuestión funcione como quiere el calculista. Ahora los enfierradores ya tienen
más o menos saben cómo colocar estos fierros, que al final, muchas veces en este tipo de uniones, queda tan poco espacio, después que uno coloca los moldajes, que incluso cuesta llenar con hormigón. Y hay que colocar hormigón con gravilla, por ejemplo, para que pase entre medio de la enferradura. Se ve complicado cuando uno lo ve todo junto, pero cuando uno lo está analizando, como lo analiza parte por parte, uno puede ir calculando en orden. Por eso les quise colocar esto que en el fondo es como una foto de la pura enferradura. Distintos tipos de fierro, distintos diámetros, hay que tener ojo cómo se doblan, las distancias de los empalmes, una serie de cosas que son importantes que uno las tiene que sacar desde los planos. Y después en obra uno tiene que arreglárselas para meter todo este fierro, que la idea es que no queden cortados, o sea, estos nudos tienen que quedar monolíticos. Entonces, la enferradura de esta viga tiene que pasar completa por dentro de esta columna. A medida que se van haciendo no es tan complicado, porque primero uno coloca la malla de la fundación, que está dibujada aquí abajo, después se coloca la enferradura de los elementos verticales, que en este caso es una columna, que tiene unas patas aquí abajo, que vienen detalladas en los planos, y después hay que empezar a armar la enferradura de las vigas. Acuérdense que las vigas normalmente se arman aparte, entonces hay que ver la forma, a lo mejor no colocar los estribos completamente amarrados, de manera que uno pueda meter de punta estos fierros, para que pasen por dentro del pilar. No pueden ir cortados, no se pueden meter uno por cada lado, hay que tratar de que pasen completos. Entonces lo que se hace es colocarlos desde un lado e ir enhebrándolo a través del pilar, y después que pasaron, se cruzan las enferraduras principales de esta otra viga, también se hacen cruzar, y después se empiezan a desplazar los estribos que están sueltos y se amarran en la posición definitiva. Y ahí funciona bien el nudo. Aquí está un poquito más ampliado el nudo. Yo creo que cuando les mande este mismo archivo, se los mandé por PowerPoint. Cuando lo vean en el PowerPoint, es probable que la imagen sea más clara que ahora, así que ahí los van a poder ver con más detalle. Entonces, como les digo, esta es una representación que debe ser de un libro. Esto no está a este nivel de detalle en los planos. Casi nunca. A mí nunca me ha tocado un plano con este nivel de detalle. Uno sí mentalmente tiene que imaginarse cómo armar esto. Y aquí ya se ve lo mismo, pero con el hormigón puesto. Toda la enferradura queda dentro del hormigón. Ese es un punto importante también, que el control de calidad de la enferradura es súper importante, porque después que se coloca el hormigón, no hay cómo saber si está bien hecha la enferradura. Entonces, si uno es responsable de la enferradura de una obra, está obligado a revisarla cuando se está colocando. Pero eso es un tema anexo a la enferradura que estamos viendo ahora. Aquí hay otros ejemplos de distintos tipos de enferradura que nos podemos encontrar dentro de las fundaciones. Aquí hay enferradura dentro de la zapata y hay enferradura de la columna. Siempre los elementos verticales, la enferradura penetra dentro de la zapata, se coloca antes de hormigonar. ¿No es cierto? Uno hace la excavación, coloca la enferradura, se coloca la enferradura vertical y ahí se hormigona la zapata. Y después uno puede seguir armando el pilar hacia arriba, pero esta parte tiene que quedar empotrada hasta la parte de abajo de la fundación, para que funcione bien estructuralmente. Eso, ese respecto a algunas cosas que nos vamos a encontrar en los planos de fundaciones, que como les decía al principio, los planos de fundaciones son los únicos de estructura que la planta se corta y se mira hacia abajo. Los planos de estructura que vienen después, que corresponden al de cada piso, nos vamos a ver la otra clase.
Aquí está el principio del análisis de los planos de estructura. Este debería ser el número 2, porque el número 1 eran las plantas de fundaciones. Y esto podríamos empezarlo ahora, pero yo prefiero que lo veamos la próxima clase, porque es una sola transparencia que habla un poco en la misma secuencia de análisis. Primero se analiza el plano de conjunto, pero aquí ya empiezan a aparecer más cosas chicas, digamos. Aquí ya no se dibuja la fundación porque ahora se supone que uno hace el corte y mira hacia arriba. Se ve lo que está hacia arriba del corte. Igual se ven estos espacios que son ventanas, por ejemplo, que aquí corresponde a una viga. El plano conjunto tiene ejes, muestra pilares, algunas zonas que deben ser muros de albañilería, porque habla que son cadenas de 15 por 40, y de aquí en estos espacios viga, porque no tiene muro debajo. Cuando tiene el muro debajo se llama cadena. Están los ejes, están distintas cosas, y hay pilares y vigas, básicamente. Normalmente el plano de losa se coloca aparte. Por ejemplo, si en este piso arriba de esto hubiera una losa, que se vería aquí, no se colocan juntos porque se llena de línea el dibujo. Entonces no es entendible. Los planos de losa siempre van aparte. El plano de estructura entonces nos va a mostrar la posición de los elementos verticales, la posición de las vigas que van por el cielo, de las cadenas, el tipo de muro, las dimensiones y la posición. Y el resto hay que ir a verlo a los planos de detalle. Lo que dice aquí el texto es más o menos lo mismo que les conté recién. Vámonos al tiro aquí al ejemplo que hay aquí abajo. Por ejemplo, la importancia de los ejes. En la figura se muestran los pilares identificándolos con una letra P y un número. Aquí dice pilar 18, pilar 17, pilar 3, pilar 5, dependiendo de la forma y de las dimensiones. Por ejemplo, dice aquí abajo, en el eje 1, ahí es importante los ejes porque uno puede hacer estas indicaciones. En el eje 1 hay un pilar tipo P15, un pilar P16 y un pilar P2 y uno P17. Vamos a mirar el eje 1 en lo que se alcanza a ver en la imagen, porque el plano lo corté para poder ponerlo. Hay un pilar P15, un pilar P16, un pilar P2 y un pilar P17. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en este plano ya tenemos un lote de pilares distintos. Para no cometer errores cuando yo voy a cubicar después, en un adelanto, es súper importante avanzar en cierto orden. Escribiendo, porque en la cubicación uno tiene que escribir en un Excel, por ejemplo, qué cosa está cubicando. Entonces, si yo estuviera viendo los pilares, para que no se me escape ninguno, es conveniente usar los ejes y hacer un barrido de manera ordenada, porque es muy fácil que a uno se le escape un pilar completo. Entonces uno se va eje por eje. Ya, eje 1, un pilar P15 y se va anotando en una hojita. Un pilar P15, un pilar P16, un pilar P2 y un pilar P17. Como recomendación, yo primero barro todos los ejes horizontales y después barro todos los ejes verticales. Y ahí no se me debería escapar ningún pilar. O sea, primero cuento los del eje 1, después me voy al eje 2. Aquí en el eje 2 parto de izquierda a derecha, un pilar P48, un pilar P21, un pilar P20, un pilar P22, un pilar P19. Y eso tengo que ir anotándolo en alguna parte. Después me voy al otro eje y voy barriendo así horizontalmente. Y cuento los pilares de este eje. Después en el eje 4 no hay ninguno. Voy al eje 6, hay un pilar aquí y un pilar acá. Y voy anotando los tipos de pilar. Y después barro en el sentido vertical. Y además yo debería ir marcándolo para no contarlos dos veces.
ese ya lo conté, ese también, aquí no hay ninguno. Este lo conté cuando conté así, pero este de aquí también. Y ahí tengo que ir contándolos de manera ordenada, siempre en cierto orden. Primero horizontal, después vertical, ir marcando los que ya conté para no contarlos dos veces. Además de los pilares y los muros, también muestra cuáles muros son de albañilería. En este caso están achurados y además tienen una escritura que dice CAT 15 por 30. Eso significa que es una cadena de 15 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. Y aquí empiezan a aparecer otras cosas, vigas, cadenas, pilares. Por ejemplo, acá hay una cosa que dice BI, 15 por 40. Este es un tipo de viga que es una viga invertida. Las vigas invertidas, a diferencia de las normales, la viga invertida está desde la parte de abajo de la losa hacia arriba. Normalmente la parte de arriba hace en el antepecho de una ventana, por ejemplo. Entonces, en este caso, viga invertida de 15 por 40 significa, lo que está escrito aquí, una viga invertida de 15 centímetros de ancho y 40 centímetros de altura. Después voy a tratar de hacer unos dibujitos de las vigas para que se acuerden. Las vigas invertidas van del nivel de la cara inferior de la losa hacia arriba. Y también hay otras que se llaman semi-invertidas, que no están puestas aquí y que tienen una parte hacia abajo y una parte hacia arriba. Ese es un adelanto, yo creo que esto de los planos de estructura lo seguimos viendo la clase que viene, y después tenemos que empezar a ver las elevaciones por eje, que son distintas a las elevaciones de arquitectura, porque además de la elevación, muestran la enferradura que hay en los elementos de hormigón. Entonces, con esto que vimos de las plantas, acuérdense que tenemos cierta parte de la información, pero lo que va hacia arriba tendríamos que verlo en los cortes y en las elevaciones. Así que eso lo vamos a ir agregando en las clases que vienen. La clase que viene, ahí vamos a terminar de ver cómo se interpretan los planos. Y después de eso vamos a empezar a hacer ejercicios de cubicar, enferradura, y después vamos a cubicar hormigón y moldaje. Y ahí vamos a ver algunas herramientas que se usan. La gracia de las cubicaciones es ser preciso, porque si nos equivocamos mucho, son errores en el presupuesto que se traducen en plata al final. Y hasta ahí ya ha llegado hoy día. No sé si hay alguna duda de todo lo que vimos. No, profe, ¿se entendió? Igual avanzamos un buen poco. Ahora, toda esta cuestión ¿Sí? de interpretar los planos es súper importante, porque después para cubicar es muy lento al principio y es una cuestión que necesita práctica. Cubicar es puro ser ordenado y tener harta práctica para ir haciéndolo cada vez más rápido. Hay que agarrarle el ritmo nomás. Sí, pues, hay que practicar harto. Mm. Y se hace para siempre, digamos. Siempre vamos a tener que estar cubicando, ya sea que hagamos presupuesto o que tengamos que decirle al maestro cuántas barras de cada una son. Que estemos en obra, también tenemos que cubicar. Eso sería entonces. Ahí les voy a mandar la grabación para que la tengan. Ya, profe. Y cualquier cosa me llaman nomás, o me mandan un correo. Ya.